Hola, buenas. Yo soy Camilo Paternina. Vengo a explicarle mi solución a la prueba técnica. Entonces, vamos a comenzar mirando el desarrollo. Entonces, aquí tenemos solamente una página. Desde aquí vamos a manejar todo. Entonces, esta es la interfaz. ¿Cómo agregamos tareas? Por el momento no hay ninguna. Entonces, vamos a agregar una tarea. Se nos abre este diálogo dando clic en este botón. Entonces vamos a probar las validaciones. ¿Cómo probamos las validaciones? Le damos guardar. Nos aparece que es requerido el campo, que es requerido la fecha límite y que personas no puede estar vacío. Entonces vamos a poner aquí una tarea: contratar desarrollador. Sí, contratar desarrollador. Vamos a ponerle una fecha límite, no sé, de cualquier día. Y vamos a ponerle el desarrollador, que soy yo, Camilo José Paternina. Bueno, aquí olvidaba validar. Entonces aquí sale el valor permitido es 18 y no puede estar vacío esto. Entonces ahí vemos que funcionan las validaciones. Tengo 23 años, entonces vamos a poner algunas de mis habilidades, por ejemplo Angular, Vue, obviamente TS, JS, obviamente todo lo que sea de web, Spring Boot también, Quarkus, estos componentes ninguno lo hice yo, o sea, por ejemplo este de habilidades no lo hice yo, esto viene de PrimeNG. Utilicé PrimeFlex para el CSS y PrimeIcons para los iconos. Entonces aquí ya tenemos nuestra persona, le damos guardar. Vamos a probar otra validación, que es que la misma persona no puede estar dos veces en la misma tarea. Damos clic, vamos a ponerle aquí otra vez 23, vamos a ponerle esto. Nos sale, ya existe una persona con el mismo nombre, no se agregó. Entonces vamos a agregar una persona diferente para probar el eliminar. Entonces vamos a ponerle 23, vamos a ponerle Agis, amigable, inteligente y así. Entonces aquí vemos cómo nos sale la estructura de personas. Por ejemplo, vamos a darle guardar así. Nos aparece la tarea, nos aparece en rojo, quiere decir que está pendiente. Entonces vamos a editarla, vamos a darle a Auri, vamos a dejarme a mí solo, vamos a darle guardar y aquí se nos actualiza la tarea. La marcamos como completada, aquí está completada, está en verde el cuadro. Entonces podemos agregar otra tarea, vamos a ponerle tarea de prueba y vamos a ponerle 2. Fecha límite, cualquier fecha límite, vamos a agregarle a una persona, Auri, vamos a ponerle 23 años y vamos a ponerle Addis, por ejemplo. Damos guardar, aquí siempre hay que darle clic para que él se guarde, ya. Damos guardar. Y vemos, aquí podemos alterar los estados. Por ejemplo, están ya las dos completadas, aquí una está completada y la otra no. Aquí podemos filtrar por completada. ¿Cuál está completada? Esta, la tarea 2, porque es la que tiene los bordes verdes, ya no sale. Vamos por pendiente, nos sale la otra. Le damos por esto, nos salen las dos. Entonces vemos que sirve el filtro. Y por último vamos a probar esto, que se elimine. Ya al editar lo hicimos editándole la cantidad de personas. Ahora vamos a eliminar y listo. Aquí vemos que todo funciona perfecto según lo planeado. Entonces ahora vamos a ver cómo lo hice. Nos vamos aquí, todo funciona en una sola página. Bueno, primero que todo, ¿qué versión de Angular estoy utilizando? Estoy utilizando la 18.2. Creo que es la última. Si esta no es la última, es una
de las más recientes. Entonces tenemos solo una vista, que es la home. Aquí nos vamos al roots, y aquí se ve, tenemos una vista, y pues cuando no, que nos redirija para el home. Entonces bien, en el home que tenemos, ok, mejor vamos a explicar los servicios primero. En el home, los servicios, tenemos estos tres servicios que son tarea service, storage y el validador. Vamos a empezar por el storage, que es el más básico. Simplemente son las tareas, el array de tareas. Nos vamos con el tarea service. ¿Qué tenemos en el tarea service? Tenemos nuestras operaciones de lo que sería el CRUD. Entonces aquí tenemos nuestra operación crear, las operaciones de lectura, la operación de editar y de eliminar. Entonces, ¿cómo creamos una tarea? Simplemente este contador que hace es como un ID, un identificador de la tarea. Aquí NUMI lo tenemos con el 0 inicializado. Por cada que se le añade 1 y listo. Y la agregamos a la raíz de tareas, que sería este que está aquí, accediendo desde el get, obviamente. Entonces, ¿cómo buscamos una tareita por ID? Este no lo estamos utilizando, pero pues lo definí. Simplemente un find, y si hay coincidencia con el ID, entonces pues lo retornamos, más nada. ¿Cómo buscamos por estado? Simplemente un filter, y si coinciden con el estado pasado, pues simplemente se retorna ese array. El buscar todas simplemente es el tareas completo. El editar, primero que todo, para el editar tenemos que pasarle el ID, luego filtramos para encontrar su ubicación en el array. Una vez encontrado, pues ahí sí procedemos a lo que sería la edición. Recibimos un parcial de tareas y listo, la editamos aquí. Más nada, si se editó, devolvemos la tarea, si no, un undefined. Y el eliminar, que es sencillo, también encontramos el index y luego le quitamos 1 después del index, más nada. Ahora sí nos vamos al home. Desde el home, ¿qué métodos tenemos que estamos usando? Bueno, nos faltó el validador. Esta clase, este servicio de validaciones lo desarrollé yo hace tiempo, no lo hice para esta prueba, ya yo trabajo con Angular, entonces lo tenía por ahí y me lo traje. Aquí validamos que el campo sea requerido y le pasamos un nombre del campo. ¿Y por qué le pasamos el nombre del campo? Para construir nuestro mensaje personalizado, porque aquí sale en el mensaje el nombre campo, el nombre fecha límite, personas y así. Entonces simplemente hacemos las validaciones personalizadas y listo. Me permiten, ok, se me está descargando el código. El array vacío, que es la otra validación que ocupamos. Le pasamos el nombre del campo, validamos si es array o si está vacío, y en caso de que no sea ninguna de las dos, o sea que no sea array y que sí esté vacío, entonces retornamos la excepción y listo. Ahora sí nos vamos al home. Desde el home tenemos este poco de clases que son de Prime Flex. Aquí nos encargamos de renderizar todo esto. ¿Cómo renderizamos la lista de tareas? Con un for. Me van a disculpar, voy a buscar mi cargador. Bueno, ¿por dónde íbamos? Aquí a través de este for nos encargamos de renderizar las tareas, lo más de sencillo. Aquí tenemos este botoncito, que es el que nos va a cambiar el estado de la tarea por cada tarea. Y aquí tenemos estos otros botones que son los de editar y el de eliminar. ¿Por qué se llama este método abrir y editar diálogo? Porque es el mismo que usamos para crear. Entonces vamos a explicarlo desde el TS. ¿Qué hacemos en el TS? Vamos a poner esto así. Muchos de los métodos, bueno, la mayoría no les pongo comentarios porque me parece que si tienen comentarios están haciendo demasiadas cosas.
Entonces inicializamos creando una señal de tareas vacía. Inyectamos nuestras dependencias, que es el tarea service y el dialog service, que nos permite crear los diálogos, abrir los diálogos de esta forma. Entonces bien, desde el ng init que hacemos, inicializamos esto en caso de que haya tareas guardadas, cosa que no va a ser así en nuestro caso, pero pues lo hacemos. ¿Qué es el refrescar tareas? El refrescar tareas simplemente es un buscar todas. Abrir diálogo para crear tarea. Tenemos tarea opcional. ¿Por qué? Porque si no la mandamos realmente es un crear. Esto iría undefined, cosa que desde el diálogo se obtiene, y si es undefined quiere decir que se está creando. Aquí tenemos el onClose. Si el tarea existe, en realidad se está editando. Si no existe, se está creando. La guardamos enseguida directamente. Entonces bien, vamos a ver el método de editar tarea. Simplemente le pasamos el IE de la tarea y la tarea. Luego refrescamos. ¿Por qué refrescamos? Para traer nuevamente la array ya con la tarea editada. Guardar tarea. Sencillo, simplemente le marcamos el estado pendiente a la tarea pasada y le damos crear y refrescar. Esto es para el label del botón cambia dependiendo del estado, se cambia el label. ¿Cómo sabemos si una tarea es completada? Si el estado es igual a completada, true. Listo. Cambiar estado de la tarea. Entonces aquí si es completada le marcamos pendiente, y si no es completada es porque la marcamos completada, porque es pendiente. Y bien, ahora ¿cómo buscamos por estado? Bueno, este método lo voy a explicar ahorita porque este es el buscador. ¿Cómo eliminamos una tarea? Simplemente le pasamos el ID y ya se lo mandamos al eliminar, y el eliminar se encarga de esa lógica, que fue lo que expliqué ahorita. Y luego refrescamos para que nos traiga la raíz sin la tarea. Entonces bien, ¿qué tenemos acá? Seguimos por aquí. En nuestras interfaces tenemos la interfaz persona y la interfaz de tarea. Muy sencillo. En nuestros componentes tenemos tres componentes. ¿Cuáles son? Nuestros componentes son: este es un componente, este es otro componente y el buscador es otro componente. Entonces bien, vamos con el de tareas. Empezamos desde el TS ahora. Vamos a cerrar nuestros métodos. Listo. Entonces, primero que todo, crear nuestro formulario reactivo. Inyectamos todas las dependencias necesarias. Un getter y un setter para lo de personas. En el init del componente, primero que todo inicializamos el formulario con nuestros validadores personalizados. Aquí se muestra la forma como se crea. Sencillo. Y lo otro es setear valor. Aquí dice setear valores del formulario con tareas si existe. ¿Qué quiere decir? Que si le mandaron una tarea desde el home, él va a setear el formulario, cosa que aquí desde el home se está mandando una tarea, se setea con esa información. Entonces sí existe, pues porque si no existe obviamente no se hace nada. Ahora seguimos con abrir diálogo, crear persona. Porque aquí no recibe una persona, porque por el momentico no se está habilitando la edición de personas, pero se podría hacer en futuras versiones porque no era un requerimiento. Entonces simplemente abrimos nuestro componente personas y al momento de cerrarlo hacemos esta validación si ya existe una persona. ¿Cómo probamos si ya existe? Aquí está el método. Si encuentro una persona con el mismo nombre en personas es porque ya existe. Entonces mostramos este toa de persona ya existe.
Si no, pues pasamos directamente a guardar una persona, que sería un push a el array de personas. Obviamente, si no existe el array, lo inicializamos. Eliminar una persona, simplemente pasarle el index y quitar uno. Más nada, sencillo. Cerrar diálogo. Si le pasamos registrar tarea como true, primero validamos que el formulario sea, que el formulario realmente sea válido. Si es inválido, mostramos el toast con errores, que es lo que hacemos aquí. Es inválido, muestra los toast con errores. Y si no, simplemente cerramos y mandamos esa información directamente al home, y el home se encarga de procesarla, ya que fue lo que expliqué ahorita. Si obviamente esto es falso, pues simplemente cerramos y no mandamos ninguna información. Desde personas básicamente es lo mismo. Bueno, acá me faltó mostrar el HTML. Aquí tenemos nuestro formulario, el nombre y la fecha límite. Aquí tenemos el botoncito para agregar. Aquí en este for lo que hacemos es renderizar todas las personas asociadas a la tarea de esta forma. Y por último, los botones de volver y guardar, implementando obviamente el eventico, disparando los métodos en el evento click. En personas, ¿qué tenemos? Básicamente es similar. Tenemos el formulario, inyectamos nuestras dependencias, inicializamos el formulario con un nombre, la edad, la habilidad. Mira, aquí está esta validación, valor mínimo permitido 18, y el nombre del campo para construir el mensaje en caso de error. Seteamos si existe la persona, que es lo mismo que hicimos con tareas. Y básicamente la lógica del cerrar diálogo es igual. Estos componentes son de PrimeG, hay que decirlo. Entonces aquí tenemos el nombre, número y este chip que nos permite agregar las tareas así. Digo, las habilidades. Y el botón volver y guardar, que es básicamente lo mismo que en la tarea. Tenemos ahora un buscador, simplemente es un drop down y un botón search. Emitimos la búsqueda cuando se da clic. El drop down tiene las opciones que son los estados. ¿Dónde están los estados? Los vemos aquí. Aquí inicializamos los estados y el formulario en el init reactivo, formulario reactivo. Y en el emitir búsqueda, lo único que hacemos es emitir el valor del formulario que emitimos un query. Entonces, desde el home, donde llamamos al formulario, al buscador, aquí está, le pasamos el evento. Aquí capturamos el estado si existe, porque puede no existir. Si no existe, simplemente buscamos todas y retornamos todas. Y si existe, hacemos un filtro por estado y luego se lo asociamos a la señal de las tareas. Entonces básicamente eso fue todo. Creo que se explica bien. Se explica bien la funcionalidad, cómo creé esto. Y pues espero tener noticias prontamente de ustedes. Y pues nada, esto fue todo. Así que chao.